¿Estás pensando en comprar un procesador de la 12ª generación de Intel? En este vídeo vamos a ver un sencillo mod para hacer que las temperaturas sean incluso más bajas que las de stock. Las CPU de Alder Lake han estado mostrando temperaturas bastante altas desde su lanzamiento, lo cual sorprende porque esta arquitectura ha mejorado bastante en términos de eficiencia respecto a sus predecesoras. Si quieres saber más sobre ese tema, te recomiendo que veas mi vídeo ¿Qué es Alder Lake?, el cual te dejo una pestaña en la esquina superior. Ahí podrás ver todos los entresijos de esta arquitectura. Dicho esto, ¿por qué estas CPU están mostrando temperaturas tan altas incluso con refrigeraciones líquidas de gama alta? Para entender este problema, lo primero que tenemos que ver es cómo funciona el socket LGA de Intel y ver cómo este ejerce presión sobre nuestra CPU. En esta generación tenemos el LGA 1700. LGA son las siglas de Land Grid Array, lo cual indica que tenemos un socket con pines en la placa base, y 1700 hace referencia al número de pines. En este tipo de socket lo que hacemos es posar la CPU sobre los pines y ejercer presión sobre la misma con una placa de presión llamada ILM, Independent Loading Mechanism. El ILM ejerce una gran cantidad de presión sobre el IHS de la CPU, Integrated Heat Spreader, el cual es una placa metálica que va sobre el silicio del procesador para protegerlo y transmitir el calor. Esta presión en los dos puntos crea un eje transversal en el cual reside la clave de este problema. No te abrumes con términos y palabras raras, ahora verás que tanto el problema como la solución del mismo es bastante fácil de entender. Al retirar el disipador de calor, varios usuarios en diferentes foros empezaron a notar el mismo patrón en la pasta térmica. En este se podía ver claramente cómo la pasta se había acumulado en la parte central de la CPU, algo que indica que en esa zona no está habiendo un buen contacto con el disipador, es decir, que la mayor presión se está dando en las zonas más alejadas del centro. El portal Igor's Lab, del cual ha salido la solución de este problema, notó que las CPU que habían permanecido en el socket durante un tiempo prolongado presentaban una curvatura cóncava en el IHS, justo en ese eje transversal que hemos comentado antes. Ahora sabemos que el problema lo causa una presión excesiva del ILM sobre la CPU, tan excesiva que hace que incluso se doble. Así que lo que tenemos que hacer es alejar el ILM de la placa base lo justo para liberar una pequeña cantidad de presión, la justa para que no se doble la CPU, pero no tanta como para hacer que ésta deje de hacer un buen contacto sobre los pines. ¿Cómo hacemos esto? Pues con unas simples arandelas. Los pasos son muy sencillos. Primero tenemos que conseguir 4 arandelas de nylon de métrica 4. Es recomendable que sean de ese material para evitar arañar ninguna pista de la placa base, lo cual sería catastrófico. El grosor ideal de estas es de 1 milímetro. Igor's Lab ha hecho una tabla de resultados con diferentes grosores, pero como se puede ver en ella, las de 1 milímetro son las ideales. Una vez conseguidas las arandelas, tenemos que retirar los 4 tornillos Torch para retirar las 2 partes del ILM. Ten cuidado con la placa metálica trasera si no estás apoyado sobre la mesa. Ahora colocamos las arandelas en los agujeros y volvemos a atornillar el ILM en la misma posición. Ojo, no aprietes los tornillos, habrás notado que vienen de serie bastante sueltecitos. Eso es porque la presión se termina de ejercer cuando cerramos el mecanismo sobre la CPU. Con esto estaría listo. Ahora podemos montar nuestro procesador sin peligro a que este termine doblado por una presión excesiva, y además tendremos un contacto óptimo con el disipador. Yo he probado este mod y no he tenido ningún problema, de hecho todo está funcionando correctamente ahí detrás, pero cabe remarcar que si decides hacerlo es bajo tu propia responsabilidad. Además, ten en cuenta que si lo haces con una CPU que ya lleve montado un tiempo, corres el peligro de que ya esté doblada previamente y los beneficios no sean los mismos. Todo dependerá de tu modelo de placa base, disipador, tiempo de uso. La mayoría de usuarios que he leído en Reddit han reportado beneficios con este mod, pero sí que es cierto que hay una pequeña minoría que no ha notado nada o ha notado incluso empeoramientos, así que queda en tus manos analizar tu caso particular y ver qué resultados obtienes. De hecho, si tienes un procesador Alder Lake y has probado este mod, déjamelo en los comentarios y dime qué tal te ha ido con él. Y si no lo has probado, también puedes decirnos si tienes problemas de temperatura o tu CPU funciona correctamente. La duda que me queda después de esto es, ¿todo este problema ha sido culpa de Intel? ¿Es un mal diseño del socket por parte de ellos? ¿O más bien es un problema de calidades en la fabricación de las placas base? Es cierto que en generaciones anteriores en las que la CPU era cuadrada no teníamos este problema, pero en Alder Lake tenemos una CPU rectangular, y eso significa que esta es menos resistente a ser doblada.
De momento no tenemos una respuesta oficial, pero al menos tenemos este sencillo mod para poder disfrutar de nuestro procesador con buenas temperaturas y evitar que este se doble con el tiempo. Así que si te ha gustado este vídeo, déjame un like, que es gratis y a mí me ayuda bastante, y suscríbete si quieres ver más contenido como este. ¡Adiós!